Dicen que mantener un negocio gastronómico por más de 5 años es casi imposible, pero hoy, en momentos exitosos, estamos junto a alguien que no solo ha roto esa barrera, sino que ha creado un concepto que ya es referente de calidad, innovación y sostenibilidad aquí en Riobamba. Hoy me acompaña William López, gerente general de Rayuela, quien nos dará a conocer su historia, los secretos de su éxito y los consejos que todo emprendedor debería escuchar antes de lanzarse al mundo de la comida. Saúl, bienvenido. Saúl, nuevamente quiero darte la bienvenida a Rayuela y a Momentos Exitosos, agradecer por estar acá. Muchas gracias. Quisiéramos conocer un poquito más de usted, de dónde nace, de dónde viene. Con todo gusto. Ahora les contamos de Rayuela y de todo lo que pasa dentro de Rayuela. Saúl y amigos, déjame contarte que Rayuela está desde el 2008. Estamos ya avanzando hacia nuestros 17 años en octubre. Estamos bastante felices de haber construido este espacio donde estamos disfrutando con nuestros clientes y con todas nuestras actividades. Además, te muestro que también tenemos una colección de cervecera y tú puedes disfrutar más de 100 sabores de cerveza aquí en Rayuela. Entonces, hay mucho por qué hablar y mucho de qué disfrutar en Rayuela. Y bueno, quisiera empezar, ¿no? Me atrae bastante esta perspectiva que ustedes tienen de la comida. Quisiéramos saber de dónde nace la Rayuela, quiénes son ustedes. Perfecto, te agradezco muchísimo. Sobre todo, quiero hacer anotar a mi esposa y su familia, que son los fundadores iniciales, ¿no? Y te contamos, o sea, este edificio, cuando la gente conoce en la avenida Daniel León Borja, principal de Riobamba, se transforma la avenida León Borja a partir de este edificio también. ¿Por qué? Alguien ya lo nota que en este espacio puede venir un banco. Le piden construir este edificio, pero el banco se acelera y dice, ya lo necesito con más prontitud. Y opta por no ocupar el edificio. Por consiguiente, la familia de mi esposa dice, bueno, ¿qué hacemos, no? Y ahí viene un poco encaminarse a un proyecto, un emprendimiento desconocido también, como para muchos emprendedores, muchos empresarios resulta, y entras en escena. Por ahí parte Rayuela, el proyecto inicial de Rayuela, y se enfoca en hacer una fusión de dos cosas, Saúl, dos cosas. Lo que no existía en Riobamba, un resto bar, que es fusionar la comida, fusionar la bebida, los cócteles en un mismo espacio. ¿Cuántos bares o cuántos locales existían Resto Bar en ese tiempo que ustedes iniciaron más o menos? Porque ya han hecho el estudio de mercado también. Claro, ¿no? O sea, no existía Resto Bar, existía un restaurante como tal, algunos que sí, pero no restaurante bar, no existía. En ese caso constituye la innovación Rayuela en fusionar ese tema. Hay algo muy importante que es fusionar ese tema. Dos, creas un ambiente bastante interesante por la infraestructura y es el primer edificio minimalista de esta avenida. Por consiguiente, diste una mirada diferente, un espacio de ambiente y fusionas dos elementos que la gente ya consumía o quería, digamos. Una que es la gastronomía diferenciadora y creas también una diferenciación en la coctelería. Al fusionar esos dos y más la arquitectura, digamos, tienes un impacto bastante significativo. En ese tiempo, Rayuela era, estoy hablando del 2008, ¿no es cierto? El impacto de las redes, de las imágenes no era tanto, era un edificio blanco, un edificio simplificado, de ambiente muy sobrio, entonces ese era el impacto de ese momento. ¿Y cómo se sintieron cuando esto inició? No, claro que Rayuela ya tenía esa perspectiva, ustedes lo analizaron y todo, pero era algo nuevo en el mercado y cientos de televidentes a veces dicen, voy a iniciar con algo nuevo. Tienen ese miedo de lanzarse a ese nuevo emprendimiento, a esa nueva parte. ¿Cómo lo conllevaron ustedes o qué pensaron en ese momento antes de iniciar con Rayuela? Claro, mi esposa, sobre todo una hermana de ella también, que tenía mucha perspectiva. Hay que ayudarse siempre, ¿no? Yo creo que eso siempre es importante. Hay que ayudarse con varios, hay que asesorarse. Muchas veces sí nos lanzamos directamente, es cierto que lanzarse al ruedo es importante, vamos por ahí, pero un buen consejo también es valioso. Y ese fue el primer proceso, un impacto de ese desarrollo. Crear estructura y sobre eso desarrollar. Y aprendes en el camino. No todo vas a saber, pero aprendes en el camino. ¿Y cómo conllevaron esta parte de los errores? Como usted nos dice, en el camino se aprende. Ya tuvieron la asesoría desde el principio, pero la parte de los errores, ¿y qué enseñanzas les dejaron a ustedes como Rayuela, como miembros fundadores, se podría decir, porque son un grupo? Claro. Cuando tú quieres desarrollar algo, ¿no es cierto?
abres un abanico de opciones. Incluso el desayuno se abrió en el 2008 con Rayuela. No fue nada el resultado, no funcionaba para ese tiempo porque estamos en una ciudad bastante tradicional. A ese momento comías en casa. Hoy por hoy Rayuela tiene un producto que es desayunos y se mueve bastante bien. Pero hace 17 años casi atrás no resultó. Eso, digamos, podría ser un error. Otros errores, de repente, en términos del personal, al no tener un poco el manejo del producto, de los procesos, vas equivocándote, obviamente, tienes que ir adaptando al tiempo y regulando, ¿no? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la cantidad? ¿Cómo va? Te vas a equivocar muchas veces en ese espacio. Te vas a equivocar a veces en personal, que quizás no es el apropiado, ¿ya? Te vas a equivocar en administrar algunos temas, pero vas corrigiendo. Entonces, obviamente, hay que ir haciendo método de trabajo, ¿no? Metodología. Como le existe el plaza, precio, promoción, producto, personal, planta, entonces vas entendiendo esas lógicas y vas corrigiendo. Cada uno de lo que te he mencionado, siempre hubo equívocos y errores. Eso impajaриtablemente, como dicen por ahí. Y siempre me pregunto, ¿no? Siempre que iniciamos un negocio, en el área que sea, siempre requerimos un capital, pero cuando no tenemos nada, no tenemos con qué ofrecerle al banco que vamos a regresar ese capital, no tenemos opciones. Entonces quisiera saber cómo ustedes obtuvieron su capital, tanto sus inicios, cuáles fueron sus primeros trabajos en otras áreas para llegar a poder fundar lo que es Rayuela. Claro, ahí hay una ventaja, ahí había un capital. Eso hay que reconocer que ya había una inversión y esa obviamente le pones una parte y la otra viene a crédito. Pero ya tenías, o sea, el susto es que no funciona cuando estás invirtiendo, pero existía un capital que ya te iba a ayudar, ¿ya? Hay en otras ocasiones que tienes que crear de cero y de repente buscar el capital. Esa es la parte más compleja, ¿no? Porque eso hay que entender también, el negocio te va a exigir más de lo que tú dices, voy a invertir esto, te va a exigir un lapso más de seguir aportando porque, y esa es la parte más dura, porque la gente dice, no me está representando, no me permite pagar todo y debo cerrar. Claro. Porque te está exigiendo más y eso siempre para los emprendimientos planifican un espacio más de exigencia de mayor inversión, porque estás corrigiendo y aprendiendo cosas y vas a tener que pagar algunos aspectos más. ¿Y qué sacrificios pasó por usted cuando iniciaron, cuando crearon la Rayuela? Porque tenemos que reconocer también que vamos a tener que sacrificar algo si queremos llegar a un lugar en específico. Entonces, ¿cuáles fueron sus sacrificios? Quizás no entenderlos como sacrificios, ¿no? O sea, tú vas a dedicar el tiempo que te exige. Como te decía ahí, se cerraba, yo qué sé, 2 de la mañana, último cliente 1:30 de la mañana, hasta cerrar cajas decía a las 2, 2:30 y tener que abrir a las 8 de la mañana era una locura, ¿no? Y además también ibas a dejar al personal en casa, estabas regresando bien tarde, muy de madrugada, o sea, volver a hacer era agotador. Lo otro que a veces resulta es que los hijos terminan o pierdes la atención de tus hijos porque estás concentrado en el negocio. Comes a deshoras, esa irregularidad te puede incidir. Entonces, no necesariamente, tú dices, tengo un restaurante, voy a comer todo aquí, no necesariamente. Tú no viajas lo mismo, tú no vas a viajar en los feriados, porque tú tienes que trabajar. Pero bueno, tiene su ventaja, cuando tú vas en otros lados no hay mucha gente. Entonces, porque cuando hay feriados nosotros estamos activos, muy activos, ¿no? Y a veces vas a perder cosas, ¿no? Vas a perder en productos, vas a perder, hay que entenderlo como inversión, vas a perder por aprender. Y bueno, para pasar a otro lugar de la Rayuela, le voy a hacer esta última pregunta. ¿Valió la pena haber sacrificado tal vez tiempo, tal vez viajes, para llegar hasta donde usted está actualmente? Lógicamente sí. Y bueno, hablando de un tema muy interesante del que ya teníamos en momentos exitosos, ¿no? Los negocios, por lo general, cierran en los 3 primeros años. Es como la fase de prueba. Pero ya 17 años con Rayuela, quisiéramos saber cuáles son las estrategias que ustedes han utilizado y han aprendido en este camino, ¿no? Sí, siempre claro, a veces ni siquiera 3 años, es mucho menor el tiempo y donde se agota rápido, digamos, algunos negocios y obviamente la tendencia del emprendimiento es más corta, ¿no? Y esa es la preocupación que siempre asusta al que está ejecutando un negocio.
Uno, haber tenido siempre el concepto claro, ¿ya? O generar un concepto claro. Eso te va a ayudar porque la recordación de la gente que llegó, vivió una experiencia diferente, algo interesante, caló. Dos, ayudarse con gente que lo sabe. O sea, no es que lo hicimos buscando, digamos. Ahí tuvimos asesoría que ayudó a que el Rayuela pueda tener ese camino, ¿ya? Que dio las directrices, por aquí tienes que ir. Otro factor, obviamente, resolver en el camino y corregir tan pronto puedas. Porque si tienes que sustituir un producto o algo, hay que irlo haciendo en el camino. Y eso ayuda. Y el otro que también está siempre fuerte es el diseño gráfico. Pareciera que no, el diseño gráfico, la imagen, el estilo, esas cosas también se traducen porque es comunicación. Y eso que cuando nosotros empezamos acá, no estaba tan fuerte el tema de la imagen dentro de la sociedad. Hoy es extremadamente fuerte, ¿no? Porque todo el mundo le toma una foto y demás. Entonces es muy importante. Nosotros detrás del primer año casi pierde todos los empleados, uno en cocina, uno en servicio, porque se demoró mucho la obra civil que estaban haciendo acá y eso generó una complicación. Y bueno, hablando también de los rasgos de la imagen que maneja en Rayuela, quisiéramos adentrarnos en esto, ¿no? Y ahora, actualmente, ¿ustedes a cuál le apuntan más o cuál ven el futuro dentro del Rayuela? Si al lado del marketing, a la imagen digital que ustedes manejan en redes sociales o al mejorar en una experiencia física, se podría decir. Si tuviéramos que elegir por uno de estos dos, ¿por cuál nos iríamos más? Claro, en términos de comunicación, obviamente va después de lo que tú generes, de lo que tú hagas, de lo que tú construyas, de lo que ejecutes, ¿ya? Porque eso es lo que vas a transmitir. Nosotros obviamente nos movemos sobre el tangible del boca a boca, que sigue siendo uno de los más fuertes en la realidad con la gente, porque la gente ama a la gente, digamos, ¿no? Y ahí es donde vas conectando y eso nos ha dado una gran ventaja de seguir trabajando. Sé que hoy por hoy la exigencia es entrar en redes, darse a comunicar con redes, que te den a conocer con redes, pero obviamente, como te decía, debes tener un proceso de operación, un proceso de productos que ya tengan fuerza, ¿no? Que tengan su peso y que eso nos ayude a construirse. Entonces, los dos son válidos. Y algo importante que se nos pregunta siempre a la mayoría que hacemos podcast, ¿no? Y es preguntarles, ¿cómo ustedes ven la inteligencia artificial dentro del negocio a futuro? Porque tenemos conocimiento que la inteligencia artificial de aquí en 2 años va a arrasar con todo. Entonces, ¿cuál es su perspectiva o cómo lo están viendo actualmente dentro de Rayuela? Claro, o sea, si vamos al mundo digital, por ahí estamos yendo, ¿no? Obviamente el mundo tecnológico te lleva y te acelera muy rápido y a veces no alcanzas a seguir ese ritmo. Sí te sirve mucho, ¿no? Para poder sistematizar información, para trabajar. Sin embargo, yo creo que el proceso manual, si voy a hacer cuentas y lo sé hacer a papel, ya tienes la lógica. Luego que lo haga con Excel, luego que lo haga con otras herramientas, ya. Pero tienes que saber qué es lo que estás haciendo. Porque si no, tienes mucha información, muchos recursos, pero si no lo sabes administrar o operar, te quedas. ¿Y cómo manejan esto de la fidelización de las personas que vienen al restaurante, ¿no? Hablamos de que algunos clientes tal vez vienen una sola vez y no regresan porque tal vez algo no les pareció, pero durante estos años debe haber clientes que tal vez ya les lleva acompañando hasta 17 años. Entonces, Sí, ¿cuáles son sus secretos? Sí, exacto. Una, que hemos entendido en los largos años, ¿no? Que hay que estar haciendo cambios constantes, pero también no todo puedes cambiar. Hay cosas que a la gente le gusta. Te cuento una anécdota chiquitita aquí. Llega a una mesa grande, la abuela pide todo y el niño estaba callado, ¿no? Porque era una familia y el niño dice, y me traen el rompecabezas. Es la mamá que dijo. Dice, es que mi abuelita me trajo el año anterior. Y nosotros cuando viene un niño le damos un rompecabezas para que juegue. Y él recordaba eso. Y dice, con razón que insistía que quería venir acá. Porque él se conectó con esa actividad. ¿Ok? Entonces, esas pequeñas cositas van logrando calar en las personas, ¿ya? Entonces, no necesariamente la publicidad, pero también estas otras. Un niño que le facilitamos un rompecabezas que se divirtió acá, nos trajo a su familia para que consuma, ¿no? Entonces, esas conexiones son valiosas y hay que ir entendiendo esas conexiones, ¿no? Entonces, tú dices, ¿cómo le ofrezco algo al niño? ¿Cómo le ofrezco a la persona de tercera edad? Ellos tienen un recuerdo hasta de un saludo, hasta de la persona que trabajaba. Corriges en forma, corriges en fondo,
corriges en estructura de gráfica, diseño, entonces siempre hay que estar a la vanguardia, digamos, ¿no? Siempre estar cambiando. Hoy por hoy te exige que estés cambiando. No puedes dejar de no cambiar. Y aquí hay algo importante que nos menciona, ¿no? Y es el valor agregado que se le da a las cosas, al negocio que nosotros dispongamos. Y este valor agregado, como usted lo dice, es de que nos dieron ese rompecabezas. Vamos a otro restaurante, no les dan a los niños rompecabezas, simplemente están ahí sentados, pero obviamente los niños tienen una mente muy grande que se van a recordar que yo quiero ir por el rompecabezas. ¿Cómo ustedes manejan el valor agregado o en base a la experiencia? ¿Cómo decidieron y dijeron, este va a ser mi valor agregado, que no se repita? Aquí te vienen los pequeños valores agregados, que a veces no tienen mucho costo, pero son significativos. Rayuela, la misma marca, viene del libro de Julio Cortázar, ¿no? Que te habla de la rayuela y que la vida, creo que te comentaba esto, ¿no es cierto? Solo requiere de la punta de un zapato, una tiza y dibujar esta rayuela en el piso. Para nosotros del avión, ya te comento por ahí. En una reconceptualización y manteniendo el mismo flujo de esta experiencia, hoy hemos vestido a nuestras chicas de azafatas. ¿Por qué? Porque la rayuela también es del juego del avión. Y al vestirle de azafatas y coincidir con la rayuela o juego del avión, empatamos los aspectos. Tú tienes aquí un servicio de azafatas y servicio de los meseros que son capitanes. Entonces vas viendo estos pequeños valores agregados que a la gente le gusta. La colección de baldes más grande del mundo, creo que realmente ya representa nuestra colección de baldes de cerveza, entonces empieza a ser otro espacio de valor agregado. Y así vamos siempre buscando algo más que podamos reforzar. ¿Cuál sería la industria que usted aconsejaría en este 2025 a que se dedique, a que va a salir adelante y al que usted le ve futuro en el área empresarial? Y bueno, antes de contestar la pregunta, quisiera invitarte a que te suscribas a Momentos Exitosos, que nos sigas en todas nuestras redes sociales también. El link lo puedes encontrar en el perfil de nuestro canal. Ahora mismo le decimos. Y tú ya te suscribiste a nuestro canal para que estés al tanto de todos nuestros videos que subimos semanalmente. Y bueno, te tenemos una sorpresa el día de hoy aquí en Momentos Exitosos. Y es que nuestro anterior invitado, el fundador de Cabe Experience, te envió un mensaje para ti que eres un luchador y que has hecho todo lo posible para llegar hasta donde estás, para que sigas adelante. Y es una invitación a un desayuno buffet para que se conozcan entre empresarios, para que puedas asistir con todo gusto. Perfecto. Ya va la entrega. Te agradezco muchísimo, le agradecemos a Cabe también por la bonita invitación y de seguro estaremos visitándolos. Perfecto, y ahora sí, bueno, continuando con las preguntas, ¿no? ¿Cuál sería la industria que tú recomendarías en este 2025 al cual nos deberíamos dedicar? Es una pregunta bastante difícil, pregunta de examen la que me haces. El suelo, que te podríamos decir, los bienes raíces, es bastante importante y un primer elemento de emprendimiento que siempre es la comida. Siempre va a ser la comida porque te ocupa un poquito menos recursos y también te dice, bueno, creo que mi abuelita me enseñó a hacer unas empanadas y lo vamos a hacer. Y hay gente que saca esas recetas de la abuela y se vuelve grandioso y se vuelve valioso. Detrás de la gastronomía, obviamente, en la comida viene un poco la mixología o la coctelería, que también ayuda muchísimo. Esas nuevas experiencias. La gente está buscando nuevas experiencias, ¿no? Hoy que visitamos muchos lugares son las experiencias. O sea, hay que buscar negocios que estén asociados a la experiencia. La otra quizás es los diseñadores, también tienen muchas posibilidades porque estamos en el mundo del mundo visual. No hace falta mucho más trabajar estas experiencias visuales y son los que están por ahí, ¿no? Y bueno, una de las características principales, pienso yo, que es el que te debe gustar, el que debes amar hacer lo que estás haciendo para avanzar y ver cuál es el futuro, ¿no? ¿Cuál piensas que tendrían que ser estas características para que la persona surja y no simplemente se quede en un negocito que, como decimos, ¿no? Nos enseñaron a hacer papas, nuestra abuelita nos hacía las mejores papas, aprendemos a hacer las mejores papas, pero de ahí no pasamos el resto de vida, pasamos 10, 20 años en lo mismo y no hemos surgido. ¿Cuál crees que serían estas características para que las personas avancen y lleguen a ser empresarios, que lleguen a crear una empresa prácticamente de eso? Claro. Aquí, pruebe el postre para hablar de aquello, digamos, es lo que tú hablas un poco de pasión. Aquí hemos creado un nuevo proyecto, ¿no? Que es la pastelería, de vanguardia además, ¿no? Con los detalles, con
con la pasión que le ponen. Lo que tú decías, la gente cuando se pone en crear cosas bonitas, se pone feliz y empieza a desarrollar. Y nuestros pasteleros están felices, man. Y además queremos que estén felices porque están transmitiendo energía también positiva, ¿no? Y están dedicados. Y vos sientes que la pasión, lo que tú dices, te vinculas en eso y lo estás disfrutando. Entonces, quizás el trabajo no es pesado, sino es algo que tú vas a avanzar y quieres crear más. Y quieres crear otro nuevo postre y te enfocas en eso. Así como un futbolista, si sigue jugando por su pasión, obviamente que sigue desarrollando habilidades, ¿no? Y hay que creernos también. Yo creo que hay que creernos como ecuatorianos, hay que creernos como rebambeños, hay que creernos como, no sé, ambateños, cuencanos, guayaquileños, creernos en cada uno y luego creernos individualmente también en las propias ciudades para ir aportando. Y empezar a buscar ese trabajo que nos apasione para enfocarnos. Muchas veces quizás nuestra profesión no termina siendo la propia en la que nos desarrollamos. Y ahí, cuando tú dices de ese momento exitoso, podría decir, es cuando tú logras descubrir ¿Qué es lo que amas? qué es lo que amas, qué es lo que haces. Y bueno, para ir culminando esta entrevista, ¿no? Quisiéramos que nos aconsejes cuál sería la rutina que debería tener una persona que quisiera llegar a ser exitosa tanto como ustedes, tanto como la Rayuela. Uy, qué tema más difícil que nos pones cuando mencionas de aquello. Pero bueno, siempre una es poder conversar con la gente, ya con tus personas que te colaboran, tener todo el tiempo la posibilidad de estar conversando porque te va a ayudar a entender. Y ellos te van a dar respuestas, ellos te van a dar tips, te dan problemas también, pero vas solucionando, digamos, ¿no? Es una rutina, es siempre estar presente para conversar. Dos, obviamente también con los clientes, escuchar a tus clientes porque ellos también te van a dar los correctivos, las recomendaciones y escuchar algunas cosas que están pasando de tu entorno que tú no ves y te ayudan a corregir. La otra es que obviamente estés presente, que sientas parte del tema. Para los que estamos en restaurantes esto es duro, ustedes saben, ¿no es cierto? Porque estamos en feriados, es cuando nosotros trabajamos más, mientras los otros descansan, nosotros no nos toca salir ahí, estamos trabajando, nos toca estar presente, desde la mañana, desayuno, almuerzo, en las tardes, en la noche, entonces es agotador, ¿ya? Entonces, claro, hay que dar el tiempo también a la familia, hay que dar el tiempo a un poquito de deporte también para poder bajar esa carga de caos que a veces se puede generar, poder regular eso. Y algo que me quedó en la mente un poco es, muchas veces tienes dudas, ¿no? Dudas, dices, ¿será que sale, no sale? Cuando tú vas hacia el pasado, dices, lo que te piensas, dices, no dudes, dale nomás, dale. Sí te vas a equivocar, cierto, pero avanza un poco y eso también te da satisfacción, porque cuando hay un resultado positivo, tienes la satisfacción, entonces no te sientes que ha sido una carga, ha sido un resultado también, ¿no? Es un aprendizaje y un camino. Y bueno, como última pregunta antes de culminar con este gran programa, ¿no?, que hemos tenido hoy, es si tú pudieras volver en el tiempo a cuando apenas eras un soñador, cuando apenas querías empezar con la Rayuela, cuando apenas querías empezar con todo esto que crearon y te pudieras dar un consejo valioso, ¿cuál sería ese consejo? Yo hago equipo con mi esposa en este negocio. El empuje que ella dio y que yo acompaño viene muy bien. Hoy lo empujamos en diferentes proyectos y hemos aprendido a entender. ¿Okay? Cuando tú vas al pasado, tú dices en qué estaba pensando, en qué estaba soñando, en qué fiesta estaba. Se han ido encaminando, ¿no? Pero ha sido lo que te decía hace rato. A veces tienes ciertas dudas. Quizás eso es lo que más nos agobia a todo individuo. Nos agobia esas dudas, que si podremos, no podremos, pero es creernos más en nosotros, ¿ya? Y cuando trabajas en equipo, tú debes creer en la otra persona y esa persona también debe creer en ti, ¿ya? Y por eso ahí es cuando funcionan los equipos, ¿no? En este caso nosotros como proyecto ya, en equipo con mi esposa, empujar la Rayuela, empujar este avioncito, despegar este avión, mantenerlo en vuelo, ¿no es cierto? Es un sueño que ha venido por ahí entre aprender a hacer equipo. Perfecto, te agradecemos por haber estado aquí en Momentos Exitosos, por aportar un granito más de conocimiento para esos futuros empresarios que nos están viendo en las redes sociales. Y pues nada, invitar a todos que no se olviden de darle like, compartir, activar la campanita y comentar de qué tema más quisiéramos que tratásemos en el próximo video de Momentos Exitosos. Claro, Saúl, yo te quiero agradecer muchísimo a tu equipo, que ustedes no lo ven, pero ahí hay un equipo atrás que está trabajando, que le están poniendo también ese empeño, esas ganas, emprendiendo.
comunicando, hablando del espacio empresarial, buscando pistas en estas pequeñas conversaciones que podamos ir integrando a más empresarios, ¿no? A más personas de emprendimiento que podamos ir creciendo, que se pueda hacer. Yo siento que nos falta mucho más de emprendimientos, que podamos tener mesas de trabajo, más conversaciones de este tipo. Yo te felicito por estar en este espacio, por crear un espacio que se pueda hablar de estos temas. Y te deseo éxitos, muchos éxitos también, porque hay que seguir un camino que cuesta un poquito, pero también de seguro están encontrando buenas pistas, y me alegra porque estás haciendo una red de empresarios también conectando de a poco y te felicito por eso. Muchas gracias.